Perfecto. Bueno, muy bienvenida y buenas tardes a todos a esta actividad de medicamentos de alto costo de la Red Federal de Derecho en Salud. Así que estamos en pleno 12 de agosto del 2021 y ahora le vamos a estar entregando la palabra a la doctora Julia Canet, que es abogada, se recibió de la Universidad Nacional de Rosario, posgrado en bioética clínica y social a través del programa de la UNESCO, se diplomó en economía y gestión de la salud, también por INSalud, y también tiene, digamos, una alta capacitación y conocimientos académicos de vanguardia que, la verdad, en el ámbito del derecho de los colegas, la contra conocemos y damos fe de todo su gran conocimiento. Así que, Julia Canet, te damos la palabra para que vos hoy nos puedas estar compartiendo lo que está referido a la generalidad y a la introducción de los medicamentos de altos costos. Julia. Me estaba desmuteando, Lucas, sí. Estoy atenta y te agradezco por la presentación, a vos y quería destacar también el trabajo de Alan, porque no solamente fue impulsor de la red, sino que siempre el gestor de todas las iniciativas, de charlas, de encuentros, de diálogo entre los colegas, y me parece muy valioso. Si de mí hubiese dependido, yo creo que la red no hubiese funcionado. Hay que tener una energía especial que creo que sin duda es la que tiene Alan, así que felicitaciones, Alan, y gracias porque es un espacio, la verdad que cuanto más polémica se arma en la red, más uno aprende y se enriquece. Para mí es muy agradable tener la oportunidad de participar. Bueno, estamos medio jugados con el tiempo. Yo les pido, dicen mis hijas, tendencia a hablar de más. Entonces me dicen si estoy hablando mucho y lo vamos recortando. La temática, como bien señalaba Lucas, para abordar el día de hoy es el tema de medicamentos de alto costo, tratando de brindar una mirada desde el punto de vista del derecho de la salud y la bioética. A mí me parece, en primer lugar, que es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Yo me preguntaba cuál es en realidad el debate que hay que dar en torno a la medicación de alto costo. ¿Cuál es el problema? ¿Son los precios exorbitantes de los medicamentos, que claramente está ahí? ¿Es el problema del acceso? ¿Es el problema del porqué del precio? ¿De quién fija el precio? ¿Es el problema de la efectividad de los medicamentos en la práctica clínica? ¿Es el problema de la selección de qué medicamentos se tienen que cubrir y qué medicamentos no se tienen que cubrir? ¿O será el problema de la judicialización o el de las limitaciones que se han querido establecer a la judicialización? Como ven, hay muchas aristas y me parece que para tratar de encontrar alguna respuesta válida que pretenda a posteriori construir algún tipo de política sanitaria que tenga algún rasgo de justicia distributiva y nos sirva a todos, no lo podemos mirar desde un punto de vista pasional, desde una posición pasional. Bueno, tanto Alan como Leo y como nosotras somos abogados que ejercemos la profesión de manera liberal y que en general representamos a pacientes. Y lo que nos ocurre, lo que le ocurre a uno acá en el estudio cuando viene el paciente o el papá de un niño con fibrosis quística, por decirles, desesperado porque su hijo necesita esa droga tan cara. Uno no se va a poner a esa persona a decirle, pero usted pensó bien, ¿por qué razón es tan caro el medicamento? Pero usted evaluó los estudios clínicos y está seguro de que hay un beneficio esperado y que se justifica invertir esta suma de dinero en que su hijo pueda acceder a la medicación. Eso, por supuesto, no tiene ningún sentido y cualquier respuesta queda chica frente a ese drama individual de la persona. Entonces yo creo que para poder hacer un análisis adecuado que nos sirva, hay que correrse un poco desde la mirada pasional, de la mirada del caso individual, donde siempre la persona va a tener derecho al acceso si miramos a cada uno. Y tratar de ver de una manera más racional y más crítica cuál es la problemática de los medicamentos de alto costo. Por supuesto que uno de los problemas fundamentales que hay que analizar es el precio y quién fija el precio de los medicamentos.
Mayormente entre los autores hay coincidencia en que el medicamento de alto costo es aquel que insume el 40% de los ingresos del hogar donde hay un usuario que los necesita. O más genéricamente, más difusamente, se dice que son aquellos que tienen o que implican un esfuerzo excesivo para la persona o para el sistema de salud que se lo tiene que proporcionar. Por eso, a mí me parece más pertinente hablar de medicamentos de alto precio y no medicamentos de alto costo. Ahora vamos a ver que muchas veces ninguna relación razonable existe entre el costo real de un medicamento y el precio al cual ese medicamento se comercializa en el mercado. El otro punto que para mí es central, y que si bien parece que fuera un punto alejado, está íntimamente relacionado, y después vamos a ver por qué, con el tema del precio, es la necesidad terapéutica o la necesidad sanitaria de esos medicamentos de alto precio. Es decir, ¿cuál es el beneficio que determina para el paciente? ¿La enfermedad realmente lo justifica? Bueno, en relación al primer punto, lo primero que hay que decir es que el problema de los medicamentos de alto costo, alto precio, como queramos llamarlo, es emergente de un problema mucho mayor y mucho más grave, que es el tema del acceso de los medicamentos a nivel global. Muchas veces, como les decía, uno tiende a ver un poco la realidad que tiene frente a sus ojos, la realidad que le toca afrontar, que le toca vivir, en la cual le toca desempeñar su tarea profesional. Pero esta problemática del acceso a los medicamentos caros es un lujo para millones de personas en el mundo que no pueden acceder a medicamentos básicos para el control de enfermedades completamente curables de acuerdo a los avances de la medicina moderna. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, 1000 personas mueren cada hora en el mundo por falta de acceso a medicamentos destinados a tratar este tipo de enfermedades completamente curables. Eso hace 10 millones de personas al año. No estamos hablando de personas que no pueden acceder a los medicamentos de alto costo. Estamos hablando de personas que no pueden acceder a medicamentos básicos, como por ejemplo para controlar la hipertensión. Esta es la realidad del mundo. Y tiene una contracara muy interesante que uno diría no tiene nada que ver y sin embargo tiene, que es el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países desarrollados, son casi 150.000 las personas que mueren al año por reacciones adversas a los medicamentos. Personas que tomaron los medicamentos en las dosis y de acuerdo a las instrucciones que le dio el médico tratante. Y no obstante se murieron por efectos de esos medicamentos. Esto los muertos, sin contar la cantidad de casos de hospitalizaciones por reacciones adversas. Es decir, creo que son 2.000 millones de personas en el mundo, para que tengamos una dimensión de la cantidad. Según la OMS, 2.000 millones de personas en el mundo que ven peligrar permanentemente su salud por no tener acceso a medicamentos esenciales. ¿Esto por qué ocurre? Por un lado, porque hay enfermedades para las cuales no se desarrollan medicamentos. Las enfermedades que se llaman olvidadas, porque no es rentable para la industria farmacéutica desarrollar medicamentos para esas enfermedades. Yo diría que el medicamento, muchas veces se habla de medicamento como bien social y se trata de imponer esta idea de que el medicamento es un bien social. La ética imperante no es esa. Para la ética imperante y para la manera en que nos manejamos, o en que se maneja actualmente hoy el mundo, el medicamento es absolutamente un bien comercial. A tal punto que las compañías farmacéuticas, cuando tienen que resolver si se va a investigar un medicamento para tratar una determinada enfermedad, evalúan si les conviene, y esta es en concreto la evaluación que se hace, dicho por ellos mismos, si les conviene más gastar o invertir en desarrollar ese medicamento o poner la plata a interés con un rendimiento estimado del 11%. Si el beneficio económico esperado para la farmacéutica de desarrollar ese medicamento no alcanza ese umbral mínimo, entonces ese medicamento no se investiga, aun cuando eso implique la muerte de millones de personas. Esto es lo que digo cuando digo que la ética imperante
es la que el medicamento es un bien comercial que se rige exclusivamente por las reglas de mercado. Yo siempre doy el ejemplo de una enfermedad que es la ceguera de los ríos, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Hay 127 millones de afectados que tienen la particularidad o la triste suerte de que el 90 y tantos % viven en África. Nunca se estudió en toda la historia de la industria farmacéutica un medicamento para curar esta patología. Se descubrió uno de casualidad, que es un antibiótico de uso veterinario, que justamente es conocido porque se propone ahora como una posibilidad de cura para el COVID, que es la ivermectina. Con eso se pudo tratar esa enfermedad, de casualidad. Y después, otro caso, la enfermedad del sueño que azotó África con epidemia comparable y mayor a la epidemia del SIDA, mató tanta gente como eso, y sin embargo había un fármaco que era eficaz y seguro para tratarlo, se estaba tratando con eso, se estaba controlando la epidemia, pero se dejó de producir porque no era rentable. Tuvieron que pasar varios años para que esos pacientes se pudieran volver a tratar, cuando se descubrió que esa droga, que no me acuerdo, en algún lado, eflornitina creo que se llamaba, servía para un uso cosmético, para depilación facial. Y allí se volvió a fabricar y volvieron a poder tratarse esos pacientes. Nada, esto lo digo para que analicemos que esta es la lógica de la industria. Entonces no nos extraña que haya o que existan medicamentos de alto precio. Uno podría decir, bueno, eso es cuando no hay medicamentos adecuados para tratar la enfermedad, pero cuando ya existen la situación es diferente. No, tampoco. Piensen ustedes en los medicamentos para el tratamiento del SIDA. Hay antirretrovirales sumamente efectivos y sin embargo son todavía muchísimas personas en el mundo que no pueden acceder y que mueren a causa del SIDA. Cuando tuvieran acceso a los medicamentos tendrían una expectativa de vida similar a la de cualquier persona que no tiene SIDA. En definitiva, hay un abismo entre las posibilidades adquisitivas de los países menos desarrollados y el precio de los medicamentos, que se va agravando a medida que son enfermedades más duraderas. El SIDA del que hablábamos o cualquier patología crónica hace que haga falta en esa familia que tiene una persona enferma permanentemente una cantidad de dinero que no pueden afrontar para costear el tratamiento para esa enfermedad. Y a su vez, digamos, ese gasto de dinero en el costo de la medicación que tienen que afrontar hace que no puedan acceder, por ejemplo, a una buena nutrición. Esto es lo que se llama, es como un círculo vicioso, ¿no? Que se llama trampa de la pobreza. Cada vez pueden disponer de menos dinero para las otras cosas, disponer de menos dinero para una nutrición, para una educación de los hijos y demás. Entonces, esto repercute también en una mala salud y hace que sea muy difícil para las personas salir por sí solos, teniendo en cuenta que en muchos países del mundo, a diferencia del nuestro, el costo de los medicamentos generalmente en estos países carenciados es totalmente costo de bolsillo de la persona, no hay sistemas públicos de salud adecuados. Esto para mí lo que provoca es que para un amplio sector de la población del mundo cualquier medicamento sea de alto precio. Cualquier medicamento es de alto precio para muchos. Esto es una cosa que me parece que no tenemos que perder de vista, porque la realidad es mucho más grande de esta pequeña porción, y para que podamos, yo qué sé, pensar a futuro políticas sanitarias adecuadas, tenemos que tener en cuenta la realidad global, me parece. Uno podría pensar, bueno, la industria podría ser un poco más solidaria y vender más baratos los medicamentos en los países que tienen menores rentas. Sin embargo, la industria no lo hace porque tiene miedo que eso provoque una especie de importaciones paralelas y que alguien compre baratos los medicamentos en los países pobres para revenderlos en los países ricos, que seguramente pasaría, no me caben dudas de que eso ocurriría. Entonces los precios se tienden a homogeneizar con los precios más altos, los de Estados Unidos y los de Europa. Después, una cosa que podría servir como solución, el mercado de los medicamentos genéricos, que también da lugar a problemas, aunque es una gran herramienta, porque la falta de desarrollo institucional en muchos de estos países implica que no haya un adecuado control. Entonces, muchas veces, de acuerdo a estudios realizados,
se comprueba que los medicamentos genéricos, entre comillas, son falsificaciones que no tienen ningún efecto médico, equivalentes a placebos, o se venden tratamientos ya superados largamente por el desarrollo de la ciencia médica. Entonces, ¿quién fija los precios de los medicamentos? Está claro, con todo lo que hemos dicho hasta este momento, que lo fija la industria farmacéutica, lo que se conoce como Big Pharma. ¿Cómo lo hacen? A través del sistema de patentes. Ellos ejercen un monopolio, es muy fácil, no es que tienen que hacer ningún esfuerzo para fijar los precios de los medicamentos. Hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, la manera o las regulaciones sobre propiedad intelectual eran potestad exclusiva de cada Estado. Es decir, cada Estado regulaba como le parecía la propiedad intelectual. ¿Qué pasó? A finales del siglo XX, en los 90, la Organización Mundial de Comercio estableció como requisito para unirse, en un momento en el cual ya la globalización que hoy vivimos se venía con todo y todos los países querían ser parte, para unirse al OMC había que firmar determinados acuerdos, entre los cuales estaba el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que básicamente lo que establecía era la protección de plazo de un producto patentado a 20 años y que durante esos 20 años ningún tercer actor podía producir ese producto sin autorización de aquel que lo había patentado. Esto es básicamente lo que hace que una vez que una empresa patenta un medicamento, nadie más lo pueda producir y el precio que fija es el que se le antoja a esa empresa porque no hay ninguna competencia al respecto que lo pudiera hacer cambiar. Y aún así, la industria tiene un sistema muy aceitado de influencia en los estados, en los legisladores y en los funcionarios de cada estado, para que a través de acuerdos bilaterales de comercio se incremente todavía más esa protección. Ellos van presionando a través de lo que se conoce como lobbying a políticos, a funcionarios y demás, para que esa protección sea cada vez mayor. Se ha dicho que las patentes se justifican en la investigación y desarrollo, es decir, que la industria necesita plata para invertir en investigación y desarrollo, y si les quitamos las patentes, eso desestimularía la investigación y desarrollo. Pero, de acuerdo a lo que advierte la propia Organización Mundial de la Salud, no hay evidencias que respalden el argumento de que las patentes sirvan para fomentar el desarrollo de nuevos productos para los países que lo necesitan. El ejemplo que les daba antes de las enfermedades olvidadas, el ejemplo que dábamos de los hallazgos casuales que permitieron tratar una enfermedad, son ejemplos de esto. La industria, en realidad, por más que tenga las patentes, lo que hace no produce lo que se necesita, produce más de lo mismo, e inclusive yo hasta diría peor de lo mismo. Porque muchas veces vemos que cuando se le está por vencer la patente, modifican un poquito la droga que tenían en el mercado, a veces con mayores perjuicios para la salud de las personas, con tal de no perder ese derecho de patente exclusiva. Entonces no es tan así que las patentes salvaguarden la investigación y desarrollo, porque como vimos, la investigación y desarrollo se rige también por razones exclusivamente de carácter económico. Y la contracara de esto es lo que les decía, las reacciones adversas a los medicamentos, que no es un tema suficientemente estudiado ni hay tantos números concretos, pero se estiman en cerca de 150.000 personas que mueren por año solo en Estados Unidos por reacciones adversas a medicamentos, a tal punto que se convirtió en la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. Muere más gente por reacciones adversas a medicamentos que por homicidios o por accidentes de tránsito, lo que no es poca cosa. Por ejemplo, Glaxo pagó $3.000 millones, es la multa más alta de la que se tiene conocimiento en la historia de Estados Unidos, por disimulación de efectos adversos y fraude en sus prospectos de un medicamento. El caso de la talidomida en los 60, que se dio a mujeres embarazadas, es un caso paradigmático, que provocó múltiples nacimientos con malformaciones fetales, e inclusive niños nacidos muertos. Casos más recientes, hace poco, más de 50.000 muertos por complicaciones cardíacas de un medicamento que salió al mercado para tratar la artritis, y murieron 50.000 personas y se sacó del mercado. Volviendo a la investigación y desarrollo y la relación con la fijación de los precios. La industria dice,
La misión principal que nosotros tenemos es investigar para poder desarrollar fármacos que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas. Y ponen el ejemplo del fármaco de los $1.000 millones. Dicen, el desarrollo de una molécula nueva para tratar una enfermedad cuesta a la industria $1.000 millones. Entonces, ¿cómo no vamos a tener patentes? Si no tuviéramos patentes, no podríamos de ninguna manera desarrollar estos medicamentos. Pero otra vez la propia OMS advierte que estos números son completamente exagerados y que incluyen costos que nada tienen que ver con investigación y desarrollo. De hecho, los estudios independientes ubican ese número que ellos dicen de 1.000 en un número entre 180 y 230 millones de dólares. Así todo, uno podría decir, bueno, 180 y 230 millones de dólares es una cantidad de plata. ¿Cómo se investigaría y se desarrollaría una nueva molécula si no existieran las patentes? Acá también hay una cosa bastante engañosa. Solamente el 35% de los medicamentos tienen esta nueva molécula. Los demás son los casos que decíamos antes, las drogas Me Too. El 65% son pequeños ajustes cosméticos sobre las mismas drogas que vuelven a salir al mercado con 20 años más de patentes. Y otra cosa es la inversión del Estado, ¿no? La mayoría de los medicamentos están financiados en gran parte por el Estado o por los estados, de tal manera que no es tan así que les cueste tanto a la industria desarrollar los medicamentos. Acá Karina me dice que va pasando el tiempo y hay que ir cerrando. Me gustaría señalar esto. Por un lado está el precio de los medicamentos. Por el otro lado está lo que yo refería al principio, que es la necesidad sanitaria. Es decir, determinar si ese medicamento realmente tiene un beneficio significativo para el paciente o para el grupo o el universo de pacientes al que está destinado, de tal manera que justifique esa erogación tan grande. Y acá, antes decíamos, la industria gana mucha plata que no sabemos en qué la gasta, porque no la gasta en investigación y desarrollo. Claro, la gasta en publicidad, la gasta en marketing, la gasta en el lobby a los políticos, como hemos visto, y la gasta también en un lobby mucho más peligroso, si se quiere, que es el lobby o el lobbying académico. Paga la economía del dono, del regalo, no solamente paga congresos a los médicos más medio pelo, paga mucha plata a expertos que tienen una voz muy escuchada entre sus colegas para que estos elaboren informes que sean favorables a sus intereses como industria. Y también paga a expertos que maquillan los resultados de los estudios clínicos de tal manera que parece que los medicamentos no tuviesen efectos adversos. Y por otro lado también está, que otra cosa que paga la industria, mucho más grave, es a instituciones públicas que tienen por misión velar por la seguridad de los pacientes. La FDA está casi en un 70% financiada por lo que se llaman user fees, que son derechos que paga la industria para que más rápido se haga la aprobación de los medicamentos. Y esto después es lo que se traduce en tantos casos de reacciones adversas a los medicamentos. En nuestro país también existe esto, de hecho la ANMAT tiene un proceso de aprobación acelerada también, que consiste en que una vez que la industria obtuvo la aprobación de un medicamento en la FDA o en la Agencia Europea de Medicamentos, tiene una aprobación acelerada y casi automática en la República Argentina. A mí me parece que a lo que habría que apuntar, tratándose de un problema global, como vimos, y para ir cerrando y como conclusión, habría que buscar también darle una respuesta global, que tiene que pasar lógicamente no por nuestro Estado, sino por la unión de todos los estados, y cuanto más seamos mejor para poder oponer un poder real al ya gran poder acumulado de la industria farmacéutica. Tiene que pasar por el desarrollo, como se hace afortunadamente en nuestra provincia, público de los laboratorios de medicamentos, como el LIF aquí en Santa Fe, y tiene que pasar porque nuestros políticos y nuestros gobiernos comprendan que deben dejar de usar la influencia del Estado para favorecer los intereses de la industria. Creo que por ahí pasa, me parece, las hipótesis de solución, y creo que frente a esta realidad queda hasta como un problema menor en cuanto a la incidencia que tiene la tan castigada judicialización de la que se habla y se demoniza tanto. Bueno, me callo la boca. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias y hacemos una pequeña aclaración para las que no nos conocen todavía. Julia Manet, como la habíamos presentado, es otra persona, es sinónimo de decir también Karina Maceo, porque además de ser amigas, son compañeras de trabajo, son colegas y hacen muchísimos años que están trabajando juntas. Entonces, tal vez de un grupo que ya por afinidad nos conocemos, sabemos que estamos hablando siempre de la misma persona, pero bueno, hice una presentación y quedó grabado como Julia Canet, pero decir Karina Maceo es exactamente lo mismo. Le entrego la palabra a mi compañera Paz para hacer la presentación que continúa. Sí, bueno, muchísimas gracias, Julia. Y gracias a Karina por avisarte lo del tiempo, porque en esto, digamos, nos organizamos. Ahora va a tomar la palabra Alan Gobato, que como decíamos antes y lo presentábamos, es el co-coordinador de la Red Federal de Derecho a la Salud. Él es abogado, es diplomado en contratos de salud y responsabilidad médica del posgrado de la UBA, es titular de su propio estudio jurídico y es docente de posgrado en el Colegio de Abogados de San Isidro y formador de mediadores en la Fundación Sijuso. Es maestrando en la Maestría de Gestión en Discapacidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y es integrante del Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de San Isidro y del Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Capital Federal. Además es colaborador del Observatorio de Derecho a la Salud. Así que, Alan, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Okay. Perfecto, perfecto. Había cambiado los auriculares porque estaban haciendo un poco de ruido. Les comento, mi internet no está muy estable, así que si ven que me friso algo, les pido que me avisen. Voy a compartir mi pantalla por algunas cositas que les quiero mostrar. Bien, me tocó ser también hospedador y ingresar a algunos colegas. Bueno, gracias Julia por todo lo que dijiste, me ahorraste algunos de los conceptos que pensaba mencionar. Quiero recalcar sobre todo que existe una relación estrecha entre los medicamentos de alto costo, llamamos por una sigla MAC, con las enfermedades crónicas y las enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué? Porque bueno, en esta relación que hay de estas patologías que no requieren una investigación o no tienen una investigación, como nos señalaba tan claramente Julia, de parte de los laboratorios, y que no hay una economía y no hay una socialización de ese medicamento en cuanto a que su mayor producción o su mayor desarrollo lo haga económicamente más asequible y por tanto más democrático su acceso por la ciudadanía sanitaria. Y en la observación de estos medicamentos y la relación a ver, ¿quiénes son los responsables en la evaluación y en su aprobación? ¿Y quiénes son los responsables del suministro? Estos dos que yo señalo son dos temas que voy a mencionar y desarrollar ahora, que tienen la vinculación de que el medicamento de alto costo, por su definición y por su impacto, lo hace completamente inaccesible y que en muchas ocasiones, muchas instituciones, sobre todo instituciones públicas, que no quieren celebrar convenios con laboratorios para la provisión o para la realización de ensayos, porque no está garantizada la continuidad del suministro del medicamento si el medicamento produce efectos benévolos y es eficiente a la salud de la persona, objeto que participa del ensayo, ¿no? Con lo cual, muchas veces hay población sanitaria que se ve privada incluso de participar de esos ensayos, aún queriendo ser sujeto voluntario del ensayo, porque no
después le traslada al Estado nacional, provincial, municipal, que está participando de ese ensayo, la obligación de adquirir el medicamento y suministrárselo a la población beneficiaria. Y por otra parte, la responsabilidad de la evaluación y de la aprobación, y en esto un concepto nuevo que ha surgido en estos últimos años, las comisiones nacionales de evaluación de tecnologías sanitarias, o en el caso de la AME, de la atrofia muscular espinal, que se ha creado también una comisión evaluadora que establece, digamos, esta comisión, si los pacientes son aptos para someterse al ensayo y si pueden ser beneficiarios de estos medicamentos. Un viejo fallo señero de nuestra Corte Suprema que fue un poco precursor en cuanto al traslado de la responsabilidad al Estado Nacional, por oposición a lo que habitualmente ocurría o todavía ocurre en alguna jurisdicción, que es que el suministro y el financiamiento del medicamento de alto costo está a cargo de un financiador privado, una obra social, una empresa de medicina prepaga. Aún con medicamentos como los que conocemos de altísimo costo, porque bueno, habría que, Julia lo señalaba bien, ¿no? De que en un país empobrecido, donde los ingresos no son acordes a los valores internacionales o lo que esperan obtener de retorno los laboratorios, ya sustentarse, casi se convierte en un privilegio. Comprar los medicamentos se convierte en otro. Yo pienso en un caso en el cual tuve un medicamento un cliente que era afiliado, jubilado al PAMI, necesitaba un medicamento para un tipo de enfermedad rara que le producía manchas en la piel y que no era asequible por él por el salario, el haber mínimo de jubilado que percibía. Lo cual fue un determinante, ¿no? De que el juzgado tuviera que revertir la imposición de un 70-30 en financiamiento a un 100% de cobertura a cargo de su prepago. Lo interesante de este fallo de Campodónico de Vivacqua, que siendo que yo lo que veo en cuanto al constitucionalismo sanitario, ¿no? De que nuestra Constitución Nacional, sin muchas cláusulas constitucionales y con muchas incorporaciones por vía de recepción de los convenios internacionales, crea un sistema jurídico, un marco normativo, donde asegura la cobertura y financiamiento y la accesibilidad al medicamento. Pero en lo que hace a lo interno, también lo son como materia reservada que tienen las provincias del derecho a la salud, que los fallos que voy a reseñar ahora no condenan a los estados provinciales y sí condenan al Estado Nacional al financiamiento de los medicamentos. Cuando se me ocurre, sería una cuestión equitativa, distribuir, si se quiere, entre el Estado provincial, el Estado nacional o el Estado municipal, Estado provincial y el Estado nacional, el financiamiento de un medicamento dado. No estoy hablando de costos, porque hay medicamentos de altísimo costo y hay dentro de lo que es el medicamento de alto costo, y hay medicamentos que son extremadamente caros para un salario mínimo, pero que no son de un altísimo costo. No es lo mismo un Solengesma o un Nuriseren de una Spinraza que lo que es un Dupimulab, que son drogas, si bien son todas drogas monoclonales o son drogas génicas, no son tan, esta última que mencionaba es relativamente de muy bajo costo comparativamente con las otras dos. Y
En el caso de Campodónico, bueno, el Banco Nacional de Drogas corta el suministro de una droga a un niño que era el beneficiario de esta droga y pretende en algún momento sustituir la provisión de la droga por un subsidio y argumentaba que el niño tenía una obra social provincial, que justamente, bueno, la provincia de nuestro colega Leo Perea. Y existía la necesidad extrema del medicamento, que si bien era un medicamento oncológico, era un medicamento justificado por la patología que tenía y de difícil provisión. Y lo que hace la Corte Suprema es condenar al Estado Nacional a entregar esta droga. Bueno, ahí tenemos un primer antecedente. Voy a seguir por los antecedentes primero. Más reciente, bueno, 11 años de antigüedad, este fallo de la Sala Tercera de la Cámara Federal de La Plata, que se trataba de una acción de reintegro por gastos de institucionalización en un hogar de discapacidad y centro de rehabilitación. Es un tratamiento, no es una droga, pero sigue el lineamiento, digamos, de condenar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y a una figura que es la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que no es un agente del Seguro Nacional de Salud, no es una empresa de medicina prepaga ni es una obra social, sino que es una caja provincial, como bien lo dice, como puede ser la caja forense en otra provincia, y donde, sin embargo, es considerada como un agente del Seguro Nacional de Salud a los fines de dar la cobertura de este tratamiento. Lo traigo a colación porque analógicamente podría ser utilizable este concepto justamente para el sustento de una droga de alto costo, porque si bien está fuera del control, según mismo hay un dictamen del doctor Sapsay a pedido de la caja que determinó la naturaleza jurídica que tenía la caja de abogados, y el sistema de salud, donde decía, no es un agente del Seguro Nacional de Salud, no es una empresa de medicina prepaga, por ende no estaría comprendida dentro de los sujetos alcanzados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Según este fallo, estaría asimilada a una empresa de medicina prepaga y asimilada a uno de los sujetos alcanzados por esta tutela. Bueno, este fue un fallo también, cuando tomamos conocimiento, digamos, de este fallo hace unos años, nos resultó polémico, porque primero que ingresa dos conceptos que son más que interesantes, que son admitir que el desfinanciamiento de un sistema de salud, sobre todo un sistema de salud como representa la afiliación de Parque Salud, iba a causar un perjuicio enorme a la empresa y que la iba a comprometer en un mediano o largo plazo, causándole un perjuicio económico que iba a hacerla inviable como empresa. Y después, digamos, la introducción del concepto de un esfuerzo compartido, arrimando una justificación a la distribución caprichosa que tomó, en primera instancia asignaba 30-70 como obligado al pago, y en este caso, bueno, con un medicamento que en el momento que se dicta el fallo tenía un precio superlativamente mayor al que tiene ahora. Cada dosis equivalía al valor de un departamento 2 ambientes en ese tiempo. Ahora, bueno, producto de una negociación, los valores bajaron considerablemente, aunque sigue siendo muy caro. Lo que hace la Cámara Federal de Córdoba es modificar este criterio y mejora la situación de Parque Salud y complica el Estado Nacional un poco más, repartiendo un 10% y un 90%. Un detalle, hubiera estado bien, a mi criterio, que se citara como sujeto interesado, sujeto pasivo interesado a la provincia, para que a través de sus órganos
Ministerio de Salud de provincia o algún otro órgano que disponga, pudiera dar opinión o haberle hecho conocer de que podía dar un aporte y una participación. Sobre todo porque la materia de salud sabemos que es una materia reservada para las provincias. No es, y lo que es, parece que solamente se la diera a la hora de tener que compartir el alto percentil que le asigna al Ministerio de la Nación. El argumento central defensivo, que es una buena estrategia que tiene que desarrollar algún perito contador, al analizar los estados contables de la empresa de la Clínica del Parque o Parque Salud, era la forma en que iba a comprometer su capacidad financiera y los resultados no asignados, es decir, que ganancias que pudiera tener o sumas que le fueran a ingresar, que no estaban afectados todavía, no estaban asignados, iban a producir un endeudamiento sobre el 80% de su patrimonio. Lo peor de esto es que, según me han comentado, porque no tuve acceso al cumplimiento de esta medida, que el Estado Nacional, a pesar de tener esta obligatoriedad, no lo habría cumplido en tiempo y forma. No sé si lo está cumpliendo. Más recientemente, en Santiago del Estero, Juzgado Federal número 1 de Santiago del Estero, dicta una medida cautelar autosatisfactiva, donde, bueno, estos son los argumentos en los cuales se toma, y también introduce el concepto de que, a los fines de aliviar la carga económica y evitar el desfinanciamiento de un financiador privado, Osperams es Sancor Salud, es la mutual de Sancor Salud y la obra social del personal asociado a Sancor Salud. Cuando una persona deriva sus aportes para afiliarse a Sancor Salud, tiene que hacerlo a través de Osperams y de ese modo acceder a Sancor Salud. Bien, siendo que es una de las empresas del top 5 del ranking de empresas de medicina prepaga, el juez toma en consideración que el Estado Nacional es el garante de las acciones positivas de resguardo de vida y de la salud, en función de estos convenios internacionales que integran el plexo normativo de derechos constitucionales y derechos humanos internacionales que protegen la vida y la salud. Por lo tanto, por la situación de irreparabilidad de vida y salud del niño romaní, es que se dispone entonces esta cobertura de este modo, a cargo del Estado Nacional. Bien, una cosa que hablábamos con Karina, decía que bueno sería tener un poco una línea de por qué nos imponen siempre la carga de citar al Estado Nacional cuando hacemos un amparo de salud. Y sí, realmente no queda muy en claro, sí como que hay una asignación en un sentido jurídico que se busca condenar al que es el gestor o responsable de las políticas públicas en salud. ¿Y por qué es el gestor o responsable? Por justamente lo que habíamos dicho antes. El Estado Nacional no tiene delegada la materia salud constitucionalmente, por lo tanto, la injerencia provincial y el rol conductor y gestor de cada provincia debiera ser mayor que el que tienen actualmente, que están más como pareciera subordinados a las decisiones políticas que se toman desde el Ministerio de Salud de Nación. Cuando se elabora, por ejemplo, y aquí sí retrocedo un poco y voy a las políticas de control de las tecnologías sanitarias, de evaluar las tecnologías sanitarias, que lo que encierran de algún modo es el estudio de la eficacia y conveniencia de dar cobertura o financiamiento de alguna tecnología sanitaria en provecho de las personas beneficiarias de esto.
Y cuando se ve que en un criterio actuarial o en un criterio tecnológico, que el alto costo tiene una baja incidencia porque es poca la población beneficiaria contra el alto costo que tiene el medicamento, entonces se torna como desaconsejable la aprobación, la utilización. En proyectos anteriores, estas comisiones se pensaban legislar como vinculantes al proceso, es decir, establecer una suerte de condicionalidad sobre el juez para que cuando tuviera que dictar sentencia tuviera en cuenta el impacto económico que tenía y la baja incidencia que tenía, con lo cual, digamos, se privaba de un recurso salud a un grupo de personas que obviamente son minorías porque son un grupo muy pequeño de personas, mayormente de personas con discapacidad. Entonces, lo que señalo que hay un entrecruzamiento normativo y un marco tuitivo muy entramado, muy ampliado, con lo cual, por el rango de ser personas con discapacidad y tener derecho a las prestaciones básicas para personas con discapacidad y ser beneficiarias de lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, más estar alcanzadas por las normas tuitivas de las enfermedades raras o huérfanas, más las convenciones internacionales que dan una impronta tan grande a la persona y contra lo que es la economía, estableciendo que la salud no es meramente un negocio, sino que aquellos que se meten, aquellas empresas en particular, en el negocio de la medicina prepaga, tiene un alto componente de beneficencia, un alto componente de solidaridad, más que de ganancia. Entonces, declaraciones muy útiles que después en la práctica sabemos que tal vez no se aplican tanto, pero que estas injerencias sobre el financiamiento y las coberturas de las tecnologías en desmedro de la salud individual causan perjuicios a veces irreparables en lo individual. Entonces, como que hay una oposición entre lo que es un derecho social y un derecho individual, donde el ciudadano sanitario tiene limitado su acceso al recurso salud. Pero esto ocurre en nuestro país, porque si uno mira los modelos de legislación comparada, donde, digamos, con las mismas pautas internacionales, los jueces interpretan más colectivamente. Por ejemplo, si vamos a la política de salud que tienen en Gran Bretaña o en los países nórdicos o mismo en Estados Unidos, donde se prioriza mucho la evaluación de la tecnología y el beneficio que da, entonces se ve allí que hay una gran diferencia entre la jurisprudencia que se aplica en estos países y nuestra jurisprudencia. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado, espero me hayan escuchado bien y le estoy cediendo la palabra a Lucas. Muchas gracias, Alan. Bueno, ¿dejas de compartir pantalla? Sí. Excelente. Excelente exposición. Bueno, Lucas, vos lo presentás al doctor Perea. Nos vamos a Córdoba. Nos vamos a Córdoba rápidamente, es increíble, ¿eh? La verdad impresionante. Escuchando de todos los rincones. Bueno, Tucumán también, está el doctor Arias Amicone desde Tucumán, el NOE está bien representado, por él y por mí. Muy bien, muy bien. Y tenemos de Ciudad de Buenos Aires, tenemos de todas partes, la verdad, excelente. Bien, bueno, nos acompaña nuestro colega y amigo cordobés, Leonardo Jorge Perea, director de la Sala de Derecho de la Salud Bioética del Colegio de Abogados de Córdoba, profesor de taller de práctica profesional, Amparo Derecho en Salud, también del mismo colegio profesional, colaborador del Observatorio de Derecho de la Salud 2018-2019 de la UBA, que también hoy por hoy la saludamos a la Universidad de Buenos Aires, que en su cumpleaños número 200, y colaborador incesante de nuestra Red Federal de Derecho de la Salud. Leonardo nos va a estar compartiendo ahora nos vamos a estar metiendo, como veníamos en la cinemática de la presentación,
en todas estas cuestiones de judicialización, los casos prácticos, los fallos, y o sea, no va a estar compartiendo los tips y estos consejos prácticos que tenemos que estar saliendo, digamos, al campo de batalla. Leonardo, bienvenido y te damos la palabra. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias, Lucas, Alan, Paz, Julia. En verdad esto es más una reunión de amigos y en verdad no sé bien qué, soy como el tercero, soy el que va tomando notas y recalculando en el medio. ¿Qué les voy a enseñar a ustedes? En verdad vamos a hacerlo una reunión de amigos y señalar algunos tips. Y recién Alan me dejó la pelota picando en varias temáticas. Me encantó la síntesis que decía recién de la distribución de responsabilidades. Hubo acá en Córdoba, y citó bastante jurisprudencia, había una de caso Bello, donde sí se cita justamente al gobierno nacional, a la provincia y a una obra social sindical. Ahí distribuyó en tres. Hay otras veces que lo distribuye entre la prepaga y el gobierno nacional, pero hay otras veces, y me voy adelantando lo que voy a mencionar después, el tema de competencia. El tema de competencia para el que es del interior es un dolor de cabeza. Porque, por ejemplo, para aquellos que no están habituados, por ejemplo, es criterio de la Cámara Federal de acá de Córdoba, que en caso de que esté, porque es una estrategia bastante común de muchos colegas, sabiendo que algunas provincias son más conservadoras, meter al Estado Nacional, como decía recién Alan, para ir a la competencia federal, que generalmente ahí jugás con toda la jurisprudencia de la nación. Vieron que, para los que son del interior, saben que los juzgados federales no citan la jurisprudencia del interior y los juzgados del interior no citan la jurisprudencia del federal. Es como se desconocen entre sí. Entonces muchos colegas hacían esa jugarreta, nunca lo hice ni lo volveré a hacer, de meter como legitimación pasiva al Estado Nacional para jugar con la jurisprudencia federal. Pero, ni lenta ni perezosa, la Cámara Federal muchas veces lo que hace, por ejemplo, en casos que sea un juicio contra el APROS, que es la obra social provincial, separa el expediente en dos, se queda con la demanda con el Estado Nacional o la obra social sindical nacional y rechaza el límite con respecto al APROS y te obliga a irte a litigar en la provincia. Lo mismo, por ejemplo, con incluir salud, lo cual es un dolor de cabeza para el abogado, porque es un contrasentido, dos sentencias, una provincial y una federal, y si un tema de competencia, ninguno se la juega por la medida cautelar, y es un dolor de cabeza. Esto es lo que vivimos nosotros. Eso que mencionaba recién Alan. Y volviendo un poquito, yo mucho de tratamientos experimentales o medicamentos de alto costo no les voy a enseñar a ustedes porque ustedes son los que me enseñaron a mí. Pero sí hacer un pequeño resumen de ser positivo y ver la evolución de la jurisprudencia, ¿no? Ya hoy cualquier verdulero, carnicero, el vecino de al lado, sabe de lo que es un ensayo clínico, o aunque sea el boceto de la idea, sabe de la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, sabe de lo que es un proceso de investigación, cosas que nosotros por ahí sabíamos y hasta ahí. Por ahí cuando nos recibimos o lo fuimos aprendiendo en los ponchazos, ¿no? O la guía de buenas prácticas de investigación clínica, o a veces la declaración de Helsinki, y eso por ahí te lo dice el remisero de la esquina, y vos decís, ¿de dónde sacó esto? O el decálogo de Nuremberg, que te lo dice cualquier vecino, y vos decís, bueno, voy a tener que estudiar un poquito más. Pero vamos a recordar un poco, para los que somos viejos, podemos señalar algunos avances en la jurisprudencia desde, no sé, desde el 2010, el caso Búñez, donde la Corte Suprema de Justicia, y esto les va a recordar a algunos, era un amparo contra una obra social, unión personal, y el Estado Nacional por la cobertura de la vacuna T linfocitaria. Y ahí, la vacuna T, ya volvimos a recordar viejas épocas, ¿no? Por un caso de esclerosis múltiple. En ese caso, tanto primera instancia como segunda, como la Corte Suprema de Justicia rechaza el amparo, y básicamente porque el medicamento se encontraba en fase experimental, no había llegado a la fase 3, es decir, se encontraba en la fase 2, y eso hoy en pandemia decimos, bueno, pero eso no sería un obstáculo
totalmente para que se le diera cobertura, o algo que recién mencionaba Julia, ¿no? Pero esto es año 2010. También podemos mencionar el precedente de la Corte Suprema, el fallo Sureda, donde, por ejemplo, lo interesante de ese caso es el dictamen del procurador, donde dice que le tiene que dar cobertura y alega el uso compasivo de medicamentos, año 2009. Eso es interesante porque incluye una nueva temática, no es solamente rechazar porque está en fase de investigación, sino incluye el uso compasivo. A su vez, podemos mencionar una larga evolución de jurisprudencia, pero, por ejemplo, en el año 2014, el Juzgado Federal de Río Cuarto, de acá de Córdoba, introduce, en caso de un medicamento también oncológico, la posibilidad de evaluar, o mejor dicho, ya introduce la temática de evaluar el costo y beneficio. Digamos que van metiendo nuevos elementos a las ecuaciones de los amparos de salud. No es solamente rechazar porque no está aprobado por el ANMAT o porque o está en fase 2, sino, bueno, evaluemos también el costo-beneficio. En ese caso salió a favor. También podemos mencionar un caso de Justicia Federal número 3, también de acá de Córdoba, un fallo por una fibrosis quística contra PAMI, donde introduce la posibilidad de consultar al cuerpo médico forense, que para los que son del interior, saben que no tenemos un cuerpo médico forense en el ámbito federal. ¿Está bien? Algunas provincias lo tienen en el ámbito provincial, un comité consultivo, que no es vinculante, pero no tenemos un cuerpo médico forense como el de Capital Federal. Por eso, muchas veces algunos colegas solicitan que la causa se remita desde Córdoba hasta la Capital Federal. También podemos mencionar también un caso del TCJ, donde también introduce la posibilidad de una medida cautelar por aprobación del régimen de acceso por excepción para la importación de medicamentos. Es un fallo del 2019. O sea que fuimos evolucionando, ¿no? Y eso me trae a colación el activismo judicial. Porque, como recién mis compañeros Alan y Julia mencionaban, todo lo que es el avance de la normativa, el avance de principios bioéticos, también las formas son importantes. Porque para los que vivimos en el interior muchas veces tenemos dos posturas procesales, que son las dos corrientes procesales, que son el garantismo y el activismo judicial. A mí me tocó venir acá, los que no me conocen, para todos me conocen, pero de chico, pero yo hace 20 años me mudé acá a Córdoba y me chocó mucho enfrentar, yo venía de la justicia federal, y chocarme con la justicia provincial y su procedimiento me costó bastante. Porque no entendía esto del garantismo, me parecía muy lento. Después lo fui entendiendo. En el garantismo obviamente se enfatiza el principio de imparcialidad y el resguardo del debido proceso, con amplio derecho de defensa. Esta postura entiende que la mejor forma de garantizar el juicio justo e imparcial es haciendo que de este casi una actividad exclusiva de las partes. Y por ahí, para los que no litigan en el interior, no se entiende muy bien. Es decir, que las partes son las que acuden a la justicia, fijan los hechos, fijan la prueba, son los líderes del procedimiento, marcan los tiempos, eligen la prueba, y el juez se mantiene imparcial como un tercero ajeno. No existe o mejor dicho, sí existe la carga dinámica de la prueba, pero es evaluada al final del proceso. Esto obviamente hace un proceso lento y a veces muy burocrático. Por el otro lado está entonces la postura que conocemos muchos, que es la postura procesal activista, o del activismo judicial, donde con el objeto de lograr esa justicia se está dispuesto a concederle un mayor rol al juez, que puede crear, mejor dicho, reconocer un derecho por ahí no enumerado. Gracias a esto obtuvimos muchos amparos como fertilización asistida, cambio de sexo y ligadura de trompas, muchos de medicamentos de alto costo, bypass gástrico, celiaquía, leche medicamentosa, y la lista sigue. Pero en esos momentos se reconoce
la posibilidad o la obligación por parte del Estado de reconocer el acceso a esas prestaciones de salud. A su vez, amplía las garantías procesales, puede aclarar el proceso, puede señalar al Congreso las necesidades de reforma. Casi nunca se le dio cabida, pero está bueno que un juez en su sentencia, es lindo, mejor dicho, que ordene al Congreso de la Nación que se encargue de alguna problemática. Lamentablemente nunca ha dado mucho resultado, generalmente son más exitosos los programas de televisión y las campañas por internet que las sentencias de los jueces, ¿no? Pero bueno, el fundamento es, bueno, la historia del amparo, el espíritu de los amparos de salud, ¿sí? Y ejemplos de esta tutela judicial, y voy llegando a una conclusión, tenemos varios. El nacimiento de las medidas autosatisfactivas, la tutela anticipada, las medidas cautelares innovativas, que cuando yo empecé a ejercer, y Nacho Maglio por ahí me ayuda, porque lo conozco desde ese tiempo, yo entré al estudio del doctor Rosales y no sabía nada, porque me había recibido en orientación de Derecho Penal, lamentablemente en un año muy malo, en el 2001, y me encontré sin trabajo, y así conocí la bioética. Y ahí conocí la medida cautelar innovativa. Yo no entendía por qué se iniciaba una medida cautelar en vez de un amparo, o un daño sin perjuicios. Así nació también la carga dinámica de la prueba, la posibilidad de audiencias conciliatorias, las medidas para mejor proveer, las declaraciones de temeridad y malicia, las declaraciones de puro derecho. ¿Cuáles son las críticas a esta postura? Y ya las conocemos todos. La posible vulneración de la seguridad jurídica, el peligro de que los abogados tengan que sacar un conejo de la galera, lo cual no es ningún problema, porque el abogado que hace derecho a la salud le fascina esto. Una audiencia que se ventilen cosas que no vas muy preparado, porque te encanta de que salga una nueva posibilidad del medio de la audiencia. Es más, a veces conviene tener ciertos tips del expediente y crear en el momento. También una crítica que le hacen a esta postura es la violación, una crítica de posible violación a los principios de división de poderes, la violación de la garantía de debido proceso. Pero en el ámbito federal todo esto fue... ¿Se colgó? Tenemos esto, afortunadamente, en la justicia provincial. Ahí, ¿se me escucha? Sí, se colgó recién. Sí, ahora sí, estamos en los últimos minutos y ahora recién ahí se volvió a escuchar las últimas palabras. Leonardo, ¿estás dando acuse de recibo? Bueno, tenemos algún pequeño... Sí. Sí, no, se te congela, ahora se salió directamente. Bueno, parece que Leonardo de provincia de Córdoba está teniendo algún problema de conexión, lo acabamos de perder. Pero bueno, están los micrófonos habilitados por si los presentes quieren formular alguna duda o alguna pregunta. Si no, con todo gusto estaremos por cumplido el plazo. Ahí está Leonardo nuevamente. Ahí. Bueno, se cortó. En verdad, estaba cerrando ese tema. Dame un segundo nada más. La idea de señalar esto, porque en los amparos de salud es tan importante el fondo, como son las normativas, como la forma. Y en la forma requerimos jueces que sean proactivos o activistas judiciales. Ese juez metido dentro de la causa, porque si no, no hubiéramos tenido estos amparos de salud donde se hacen reconocimiento de derechos. Un juez donde puede declarar la cuestión de puro derecho, puede reordenar la prueba, es decir, esta prueba sirve, esta prueba no. Por ejemplo, algunos conflictos que tenemos en el interior es que muchos peritos médicos no quieren litigar contra las grandes obras sociales o las prepagas, o sanatorios o clínicas, y ahí es donde los jueces tienen que sacarle la galera y poner como testigo al médico tratante.
posibilidad de una audiencia de conciliación como el contencioso administrativo, donde se pueda llegar a algún tipo de acuerdo entre las partes, medidas para mejor proveer, decir qué pruebas sí, qué pruebas no. Es decir, que necesitamos un juez que dirija el proceso, porque si no, en estas cuestiones, por ejemplo, de medicamentos de alto costo, si vos no tenés un juez que entienda de derecho a la salud, pero que entienda también de que el proceso no puede ser un proceso ordinario, lento, donde el juez se mantiene aparte, sino que necesita un juez que se involucre dentro de la causa. Porque si no, va a venir una sentencia lerda. Por ejemplo, recién mencionaban Alan y Julia el tema de que los obligan a citar al Estado. Pero posiblemente un juez garantista ni siquiera ve esa posibilidad. O sea, se mantenga, no lo cite, por ejemplo, justicia provincial, no lo cite el Estado y posiblemente venga un rechazo. Ante eso, la respuesta de muchos abogados fue luchar por la competencia del juzgado federal. No digo que esté bien, digo que muchos lo han realizado. Entonces, con eso quería terminar viendo la evolución de las formas elegidas por muchos procesos o muchos abogados o muchos jueces, cómo fue evolucionando también los procedimientos. No te ocupa más tiempo. Gracias, Lucas. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos, Leonardo. Paz, ¿querés comentar algo? No, súper interesante las tres disertaciones donde pudimos tener un abordaje integral de lo que son los medicamentos de alto costo, desde cuestionarnos realmente qué significa el alto costo, ver cómo la justicia se ha expedido y ver estrategias como para poder accionar en lo que son los amparos de salud en términos más prácticos. Es un tema que creo que va a seguir dando todavía mucho debate, y que bueno, me parece que estos espacios son más que necesarios y pertinentes para poder reflexionar. Así que abrimos el micrófono para preguntas. Sí, Marcos. ¿Habilitate lenguaje de señas? No. Ahí estamos, pues estaba con un montón de sistemas de muteo. Bueno, la verdad, muchas gracias por las presentaciones, muy buenas, muy esclarecedoras, en un montón de sentidos. Yo les quiero hacer una aclaración, yo no soy abogado litigante, yo soy judicial, digamos, estoy del otro lado, y de la provincia, con lo cual mi razonamiento habitual tiene que ver con el derecho público provincial, o sea, la responsabilidad de la obra social provincial y del propio Estado provincial. Y hay un pequeño detalle que yo les quiero comentar para ver si ustedes pueden ayudar a entender. La provincia de Tucumán es muy particular. Básicamente la jurisprudencia en materia de salud dice que si uno necesita un medicamento, uno está enfermo, más necesita un medicamento, más el medicamento es idóneo, el Estado está obligado, sin que haya ninguna discusión acerca de nada más. O sea, no se le puede poner un límite económico, no se le puede poner un porcentaje, no se le puede nada. O sea, la responsabilidad provincial es absoluta, es integral, no parcializada. Así es, o sea, vas con una receta y ganás. Ahora, en el caso de los medicamentos de alto costo, y de hecho hay un caso sobre Nusirencen, el atrofia muscular espinal. Les vuelvo a decir, el razonamiento de la Corte de Tucumán es el siguiente. Probada la necesidad de un medicamento, más la eficacia o los comprobados apremios al estado de salud del amparista, así dice, más la necesidad del medicamento, más la idoneidad del tratamiento, justifican que procede el amparo. Eso es lo que dice. ¿Qué pasa? Yo me puse a ver el tema en el caso de la atrofia muscular espinal. Primero lo incorporaron, en agosto del 2019 lo incorporan al PMO. Después en el comienzo del 2020 lo bajan del PMO. Después lo ponen en un... Bueno, finalmente la cosa es que ahora hay este consejo del que hablaba el doctor, una comisión federal, algo así. En el procedimiento de esa última resolución, que es la actualmente vigente, lo que señala es, una vez prescripto el medicamento, se lo deriva a esta comisión. Ahora, ¿quién define la idoneidad y eficacia del tratamiento? Si el médico tratante dijo esto es necesario, ¿para qué está la comisión?
O bien, en el caso de la jurisprudencia nuestra, como les digo, yo debería razonar, bueno, no me interesa lo que quiera hacer la Comisión Nacional de Atrofia Muscular Espinal, ya que un médico tiene el poder en la lapicera de indicar que este tratamiento es el adecuado, punto, ahí se acabó la discusión. O bien es una sugerencia de tratamiento, y quien define la idoneidad del tratamiento es este Consejo Nacional, ¿cómo se llama esta Comisión Nacional? Porque en definitiva, puntualmente con el caso de la aprobación del Nusirencen, del Spinraza, para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, no está claro si es que se trata de un medicamento disponible en el mercado sin ningún problema, o si se trata, como mencionaba recién Leonardo, creo que hablaba acerca del acceso a los medicamentos que están en fase de experimentación, o de los que pueden ser importados bajo los sistemas de excepción que antes llamábamos, ¿cómo se llama?, uso compasivo. Quiero decir, ¿cuál es el rol de esta Comisión Nacional de Atrofia Muscular o de cualquier otra cosa? Eso es lo que no entiendo muy bien para qué está. No sé si a ustedes les ha tocado litigar ese tipo de casos. Amén de Rubén, yo meto un bocado en lo que decís, Marcos, y señalo que la ANMAT lo tiene incorporado por estos procesos de incorporación automáticas de las comisiones o de las agencias europeas de medicamentos o la FDA, pero además de ello, con estos movimientos que se produjeron 2019-2020, estaba incorporado el medicamento a nuestra cobertura de ANMAT, y digamos que está justificado su uso porque hay muchos papers que lo señalan como un medicamento que, si bien no tiene ninguna función curativa, sino que genera la enzima que le está faltando a este paciente para que pueda prolongar su vida a la espera de una curación. Bueno, ahí no sé cómo se articula el tema con Solengesma, por si le llega a caer un tema un poco más pesado que Spinraza. Hablando en una cifra con un dígito más, ¿no? Y bueno, que este Solengesma sería curativo o tendría un mejor efecto que el Spinraza sobre los pacientes AME. Ahí Rubén, que ya se desmuteó, va a agregar porque él trabaja muchos casos de AME. Sí, gracias, Alan. Sí, yo prácticamente los únicos amparos que hago son de AME, Spinraza, y tengo bastante leído el tema de la CONAME, que para mí es una comisión que se arma o que se instituye desde el punto de vista administrativo. O sea, acá hay que separar lo administrativo de lo judicial, ¿sí? Lo judicial, todos conocemos las normas que tenemos, las leyes, los tratados, la Constitución, todo eso que dan a los pacientes la posibilidad de acceder a cualquier tipo de medicamento, sobre todo que estamos hablando de gente que tienen certificado de discapacidad, entonces tienen su ley específica, ¿sí? Pero desde el punto de vista administrativo, primero se intervino la CONETEC con el tema de Spinraza, pero la CONETEC lo último que tiene publicado sobre AME es un trabajo del año 2018. O sea, el tema de la AME es muy dinámico y la Spinraza es muy dinámico también, y está absolutamente teñido por el costo económico que tiene, ¿sí? Y cuestiones políticas que, digamos, de cuando la Secretaría de Salud era Secretaría, después volvió a ser Ministerio, y fueron generando distintos tipos de normas, y la incorporación en el PMO y la desincorporación del PMO, y que ahora está, digamos, está autorizado por ANMAT para los tipos 1 y 2, pero yo coincido con Marcos, que acá lo que define la cuestión es la prescripción del médico, ¿sí? Porque la CONAME hace recomendaciones de tipo general.
Es decir, dice que, por ejemplo, no califican para Spinraza los pacientes de tipo 1, que son bebés, que tienen más de determinada cantidad de horas con ventilación mecánica asistida. Y para mí son todas trabas que se ponen desde el punto de vista administrativo, desde la administración, para que no se acceda a Spinraza. Esto para mí es porque yo tengo 14 o 15 amparos de Spinraza, todos con medidas cautelares positivas, y tengo 2 o 3 que todavía no pudieron ser aplicados. Pero en todos los casos, absolutamente en todos los casos, Spinraza dio resultado y mejora muchísimo la calidad de vida. El Zolgensma, que ya te dejo, Karina, Zolgensma, que tiene un costo 10 o 20 veces mayor, se está hablando de una sola aplicación, y que al ser terapia génica sustituye el gen enfermo del paciente. Por lo tanto, aparentemente Zolgensma cura. Spinraza mejora la calidad de vida porque le produce, es decir, produce la enzima, como decía Alan, que evita la muerte de las neuronas motoras. ¿Sí? Bueno, ya está, eso es todo. Karina, te cedo la palabra. No, 2 palabras nada más con respecto a lo que decía Marcos y a lo que estabas comentando también vos, Rubén, sobre la prevalencia del criterio del médico tratante sobre una eventual opinión de la comisión. De hecho, esto se discutió mucho en su momento cuando la OICON-ETEC se intentó crear como agencia de evaluación de tecnologías sanitarias por ley, y hubo mucho rechazo a la idea o algunas de las normas que contenía el proyecto de poner como vinculante para los amparos de salud un oficio que el juez actuante debía librar a la agencia, y cuya opinión al respecto del caso concreto iba a ser vinculante, porque se le privaba completamente al Poder Judicial del ejercicio de su función, digamos, que daba todo en manos de esa agencia. Directamente la persona, en lugar de ir al Poder Judicial a solicitar la cobertura de la medicación que fuese, tenía que ir a la agencia directamente, porque no tenía sentido la intervención judicial. Eso fue criticado, se modificó en el proyecto, después no salió por ley y salió por decreto. Nosotros tenemos también varios amparos de Spinraza, en la mayoría se ha sumado como citación de terceros propuesta por las partes demandadas al Estado, en algunos se ha condenado en algún porcentaje también al Estado con este fundamento de que es garante del derecho de la salud y demás. Y sí, van a empezar a aparecer. Tuvimos ya nosotros una clientita que precisaba la otra medicación, que afortunadamente hizo una campaña mediática muy grande y demás, y no llegamos a interponer el amparo porque la prepaga voluntariamente le brindó la medicación, tenía muy poco margen de tiempo por su edad, y afortunadamente está fantástica, así que parece que la medicación es muy prometedora, pero claro está que con el costo que tiene va a dar lugar seguramente a judicialización. Bueno, sí, simplemente agrego una sola cosa, y es que en los amparos estos que estoy tramitando ahora, que la parte demandada invocó los dictámenes de CONAME, el juez, ante la duda, derivó el caso al cuerpo médico forense. Es decir, el juez no obedece a pie juntillas los dictámenes de la CONAME, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, son generalistas y no hablan del caso concreto, ¿sí? Pero en general los amparos salen igual, y cuesta que cumplan. Y bueno, con respecto al tema de si hicieran una evaluación de tipo económico a lo largo del tiempo, Zolgensma es mucho más barato que Spinraza, porque les evita todo el tema de la internación domiciliaria, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada más.
Bueno, muchas gracias por la comentario, información, la verdad me Marcos. dan... Sí, decime. La Constitución de la provincia de Tucumán, creo que es de las constituciones modernas que ha incorporado la cláusula de que el medicamento es un bien social y que, corregime por favor, y que ha hecho un par de cláusulas más en cuanto al sentido de que el derecho a la salud es un objetivo de protección o tutela específica, y lo mismo con respecto a las personas con discapacidad y adultos mayores. Sí, así es. De hecho, incluso ya antes, la constitución que nos regía a nosotros hasta ese momento era la constitución del 90, que era una constitución, digamos, marcada por un partido político más bien conservador, que es Fuerza Republicana, no sé si es de Bussi, digamos, que en general es más bien conservador. Y era un articulito muy chiquito al que se le sacó de todo. Lo primero que se infirió, que eso hizo la Corte de Tucumán, fue afirmar que después de la Constitución del 94 se había producido una abrogación institucional de todas las normas que limitaban el derecho de las personas, los habitantes tucumanos, de los afiliados a la obra social provincial en materia de salud. Y después con la Constitución del 2006 se incorporó un artículo muy extenso sobre cobertura en materia de salud, sobre obligaciones estatales en materia de salud, que prácticamente convierte en ilimitada, constitucionalmente ilimitada, la responsabilidad del Estado. De ahí a que pueda ser posible eso es otra historia, pero la verdad, acá en Tucumán, los amparos por cuestiones de salud normalmente se ganan. Es decir, no he visto nunca un caso, bueno, salvo este caso de atrofia muscular espinal, en donde alguien haya perdido un amparo. Directamente uno, digamos, va con el papel, digamos, va con la receta, con la prescripción, y eso va en todo sentido, es decir, la elección del médico tratante, la indicación de cosas que no estén nomencladas, como puede ser en caso de personas con discapacidad, equinoterapia, hidroterapia, acompañante terapéutico, enfermería, internación domiciliaria. Todo eso es responsabilidad de la provincia, de alguien de alguien de la provincia. Maestra integradora, educación especial. Bueno, y con relación a adultos mayores, también la única distinción que se ha hecho es si necesita un acompañante especializado en enfermería porque necesita alguna cuestión de atención en materia de salud, o simplemente es un acompañante. Sin internación, quiero decir, no la obligación estatal de proveer la internación en un geriátrico, sino en la propia casa. La Constitución de Tucumán tiene un montón de cosas que, bueno, había un gobernador que quería ser reelecto y parece que ha dicho, bueno, pongamos cosas total, y los jueces han dicho, no, ningún total, porque acá, si ponemos cosas en las constituciones hay que hacerlas cumplir, ¿no? Y ahí está, digamos, así están las cosas. Por eso les preguntaba con el tema de el aconsejamiento. Les vuelvo a decir, acá en Tucumán vos tenés una indicación médica y ya está, se acabó. La responsabilidad del Estado es inocultable. Entonces, si la intervención posterior de la CONAME no tiene idoneidad para revertir el criterio médico, no sé entonces cómo lo haríamos, porque, digamos, la reglamentación del medicamento es muy particular, que es lo que me llama la atención. Pero sí, Tucumán, como les digo, tiene una de las legislaciones en los papeles de la Constitución y en la interpretación que ha hecho la Corte más avanzada, me parece, en la materia, ¿no? O sea, mucho, de hecho, y tal como decían, creo que Leonardo lo decía, nosotros ni miramos la jurisprudencia nacional. O sea, yo después de Campodónico creo que no le he leído nada, porque no, no, da lo mismo, o sea, acá no tenemos la distinción entre PMO, no PMO, si está cubierto, si no está cubierto. Todo está cubierto hasta el 100%. Yo me mudo a Tucumán por las dudas. Nos vamos todos a litigar allá. Sí, me parece que es una estrategia Envidia. sanitaria óptima. Es lo que mejor podemos hacer. Nueva competencia. Pasanos la dirección, Marco. ¡Qué envidia! Bueno, Sí, vos sabés, Lucas. acá pasa algo parecido, en general salen bastante a favor. El tema obviamente que el informe del médico tratante tiene que ser un informe robusto, digamos, porque me ha pasado también
que me han venido, y Julia y Cari también les ha pasado lo mismo, que por ahí te viene un cliente con un papelito de verdulería donde dice receto spin raza al 100% y te pretende de que vos lo presentes. Y hay abogados que lo presentan. En ese caso, digamos, acá en Córdoba por lo menos, generalmente salen, muchos son evaluados también con el Estado Nacional repartiendo, porque acá en federales hace ese reparto de responsabilidad que señalaba Alan, pero obviamente piden una importante robustez del informe médico, digamos. Y también con otros medicamentos, no solamente con la espirraza. Por ejemplo, con medicamentos bajo condiciones especiales, o el caso de medicamentos bajo excepción, donde piden también el informe del ANMAT, o que el médico pertenezca a un proyecto de investigación, digamos que sea algo relativamente serio. Muchas veces la seriedad también se le da a la institución, que hay muchas instituciones muy serias acá en Córdoba. Bueno, no sé, Lucas, lo he perdido de la pantalla. Sí, yo también. Bueno. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Omar. Omar está levantando Omar, el sí, dedo. ya vamos. Hola, Omar, antes que nada. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, muy bueno como siempre participar de los encuentros de la red y bueno, pude engancharla a Alan y la última de Córdoba que salió ahí con mucha intensidad. Les quería comentar que hoy tuvimos una reunión, la Comisión de Derecho a la Salud de Lomas, con la Unión de Magistrados de Lomas por el tema este de todas las enfermedades raras. Nos pidieron una charla. Estuvimos hablando varias horas con ellos, con la Unión de Magistrados de Lomas, para tener un criterio común y por sobre todas las cosas, empezar a darle el volumen de asesoramiento que ellos necesitan. Habían recibido un montón de recursos de amparo y estábamos recibiendo muchísimas idas y vueltas, ¿no? Y logramos, bueno, una reunión como para destrabar, y también el Colegio de Abogados, participó la presidenta del Colegio de Abogados de Lomas, le dimos institucionalidad, le dimos visibilidad al problema, y quedamos que, bueno, que vamos a tener en esta semana próxima una reunión un poco más intensa con los diferentes juzgados que estaban realmente tirando todo para atrás, ¿no? Fue realmente la charla de hoy nos sirve, bueno, a mí en lo personal me ayuda mucho, porque lo que tiene que ver la región sanitaria sexta de salud, lo que es la zona sur de la provincia, en este caso de la tercera sesión electoral, estamos, al tener tantos hospitales provinciales y 9 municipios que la integran, realmente ha habido una movida muy grande de recursos de amparo en el departamento judicial, tanto de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora como Quilmes. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tratando en base a la conversación que se dio con los diferentes colegios, nosotros hicimos punta con Lomas, como para que la Unión de Magistrados de Lomas marcara un poco tendencia y nos dé esa posibilidad. Por eso que cualquier cosa los voy a tener al tanto, Alan, para que, o todos, bueno, más o menos vayan viendo, porque me parece que es un buen recurso como para instalar a la red también como material de consulta permanente. Yo hoy, cuando hablé, le dije que fuera de la comisión del Instituto de Derecho a la Salud del CALS de Lomas de Zamora, también hay una red federal de Derecho a la Salud, con muchísimos profesionales y con un alto nivel académico que estábamos a disposición para lo que quieran y ser asesorados. Así que en cualquier momento arrancamos con algo y lo hacemos con la Unión de Magistrados de Lomas, ¿les parece? Como para empezar a darle más volumen, porque realmente la red tiene volumen, y no solo volumen, sino que tiene una calidad académica muy importante, que aunque esto no lo tenemos que perder, poder hablarnos, poder empezar a diferentes temas que realmente nos ayudan, y por sobre todas las cosas les quiero decir que el hecho de, nosotros vamos a tener una jornada ahora interinstitutos en Lomas de Zamora, en el CALS, y es humanización en derecho a la salud. Todo el Colegio de Abogados de Lomas va a trabajar ese tema, todos los institutos. Qué lindo. Así que imagínense qué desafío grande tenemos, y a mí en lo personal, porque cuando me toca hablar con todos los directores de instituto,
les dije que bueno, que esta no era mi jornada de instituto ni de nada, porque el colegio había escuchado el clamor y el trabajo que veníamos haciendo en silencio, el Instituto de Derecho a la Salud, ayudados también por la red. Bueno, Así que me parece que son desafíos y ahí estamos. bien, bueno, muchísimas gracias, Omar. Y bueno, me parece que ya para ir cerrando, le voy a dar ahora la palabra a Alan, pero bueno, Lucas se excusa porque le tuvo una llamada del cuartel de bomberos y se tuvo que salir a atender eso con urgencia. Bueno, nos parece más que pertinente haber tenido esta jornada para celebrar los 5 años de existencia de la red, y digamos, esta construcción colectiva, federal, intersectorial, interinstitucional, digamos, las ganas de seguir estando y compartiendo y creciendo. Así que bueno, Alan, a vos te va a tocar apagar la velita, me parece, porque sos, bueno, el co-creador también de esta red. Así que muchísimas gracias a todos los nuevos que estamos, por darle fuerza y permanencia. Fundamentalmente sabemos que a veces hay momentos de altas y de bajas en estas construcciones, y cumplir 5 años y seguir creciendo constantemente no es poca cosa. Así que muchísimas gracias en nombre de todos. Si quieren te canto el cumpleaños. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a ustedes que han participado, a Karina, a Leo, a Julia. Siempre, perdón, Julia, era para vos. Pero ustedes son un solo ente, como dijo Lucas, una entidad. Bien, y el objetivo de la red cada día se concreta, y sobre todo por la participación de todos ustedes, porque como vieron, estamos muchas provincias presentes. La intención es que sigamos creciendo, cubrir las 23 provincias, y de poder lograrlo sería, bueno, ya el sumum de la red, ¿no? Y además que lo que prueba la red cotidianamente es el ejercicio democrático, donde todos tienen palabra y voz. Cotidianamente la red, yo digo, es un monstruo, porque tiene su propia vida, a cualquier hora, con todas las virtudes y los defectos que tiene una red que se expresa por WhatsApp. Te podés imaginar que alguien se enganchó o quiso hacer un desahogo jurídico, emocional y sanitario a las 2 de la mañana y es capaz de ponerlo. Con lo cual, está bien, ahí moderamos, instamos a que por favor se respeten las zonas de descanso, pero bueno, nos ocurre eso, y lo bueno es que estamos todos, no importa que sean funcionarios, no importa que trabajen para la administración pública o para el Poder Judicial, todos tienen lugar. Y además, lo que queremos convocar y ratificar es que todas las escuelas tienen lugar, todas las universidades. No importa, acá no hay una que sea mejor que la otra. Hoy la UBA cumple 200 años y muchos hemos estudiado ahí. Bienvenido sea, es una celebración. Cuando la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Jujuy cumplan años, vamos a estar celebrándolo también, porque ese es el espíritu de la red. Bueno, y obviamente a quienes no están, que están hoy presentes y no forman hoy de la red, por favor se pueden contactar con nosotros a través de los canales habituales, las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, y bueno, perdonen, y tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Porque yo, como verán, soy un rubio platinado, con un flequillo abundante, y que me cuesta todavía la dinámica de sentarme y ponerme con las redes. No soy un bloguero, no soy un instagramero, no soy de estas nuevas profesiones que hay. Se te muteó. Mira, se te muteó. Hasta eso se te mutea. Los que te están hackeando. Los millennials. Te están hackeando los millennials. Claro, no, es que justamente que les decía que no tengo dominio de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicarse, de estas TICs, con lo cual me cuesta incluso publicitar. Por suerte lo tengo a Lucas, que es un joven, que es mucho más joven que yo, se nota a simple vista, y
por lo menos él está más activo en redes y interpreta mejor las nuevas formas de comunicarse. Bueno, buenas noches, muchas gracias, y a poner la olla que hay que hacer los ravioles. No, falta. Hasta luego. Vamos. Bueno, buenas noches, gracias. Nos vemos. Chao, besos a Chao, todos. chao, 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 chao. Hasta luego, Julia. Muchas gracias, hasta luego. Chau, Juan. Chao, chao.